Mi abuelo vio a las sirenas de la casa de Cantinflas en Acapulco. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar una historia que me contó mi abuelito hace algunos años antes de morir. Y es que en su juventud, él llegó a ir a varias fiestas en la casa de Cantinflas. No como invitado, sino como parte de un grupo musical que varias veces amenizó las grandes fiestas que hacía el actor en su casa. Bueno, antes de continuar mi historia, te voy a dar un poco de contexto que estuve investigando sobre la fascinante historia de Cantinflas y su pacto con un ser que lo llevó a conocer a las sirenas en Acapulco. Como muchas personas sabemos, Mario Moreno Cantinflas fue uno de los actores mexicanos más famosos a nivel mundial de su época. Era muy exitoso, tenía mucho dinero y se dice que básicamente ya había conseguido todo lo que había deseado. Uno de los pasatiempos favoritos de Mario era visitar las hermosas playas de Acapulco. Le encantaba estar ahí y quedarse por horas viendo la inmensidad del mar. A mi parecer, esta fascinación por el mar le hizo desear en algún momento conocer a alguna sirena, ya que a pesar de tener muchísimo dinero y poder, con eso no podía cumplir su fascinante sueño. Según algunas leyendas urbanas, se dice que en ese entonces Cantinflas conoció a un misterioso hombre. Su nombre era Carlos Lorenzo Hernández. El encuentro con esta persona se dio en un bar de la Ciudad de México, de una manera que nadie sabe, pues al parecer las fiestas que hacían los famosos en ese tiempo eran muy privadas. Sin embargo, esta persona pudo acceder a ella y hasta conversar con Mario Moreno de cosas muy privadas, y al parecer nadie conocía a Carlos Lorenzo. Según se cuenta, en esa noche la conversación fue muy amplia y amena. Incluso dejaron de beber alcohol durante toda su conversación y solo se enfocaron en la plática. En esta charla Cantinflas le comentó a Carlos Lorenzo que él ya había conseguido todo lo que deseaba en este mundo y podía comprar lo que él quisiera. Incluso le comentó sobre su fascinación con el mar, pero había algo que estaba fuera de su alcance, y aquí le confesó su más oscuro deseo, y ese era que siempre había querido tener a una sirena como esposa. Muchas personas al escuchar esta idea descabellada seguramente se hubieran burlado. Sin embargo, Carlos Lorenzo, más allá de tomar esta situación a la ligera, siguió cuestionando sobre, además de estar con una sirena, ¿qué más soñaba? Ante esta respuesta que ni Cantinflas se esperaba, le comenzó a decir que ese era su más grande deseo, y poder llevar una vida normal, tranquila y larga, al lado de su esposa la sirena. Para esto, Carlos le volvió a preguntar cuál era el precio que estaba dispuesto a pagar para poder cumplir su más grande deseo. Ante esta cuestión, Cantinflas lo miró a los ojos y sin dudarlo le dijo que estaría dispuesto a todo y que haría lo que fuera necesario. Ya casi al terminar la velada en ese famoso bar de la Ciudad de México, y cuando el misterioso hombre se comenzó a despedir de los presentes, al despedirse de Cantinflas le dio un abrazo y ante la sorpresa de todos sacó una piedra de su bolsa que asemejaba a un cuarzo y se la entregó a Cantinflas, no sin antes darle unas instrucciones para que su deseo se hiciera realidad. Le dijo que tenía que comprar una casa en Acapulco y cuando lo hiciera, él regresaría por dicha piedra. Luego de esto, el hombre con el que estaba el actor desapareció. Muchos pensarían que quizá Cantinflas solo dejaría pasar el momento y las instrucciones que le habían dado, pues para cualquier persona pensaría que había sido una plática de borrachos. Sin embargo, tiempo después, Cantinflas adquirió su mansión en Acapulco, justo como se lo había pedido el personaje misterioso, y es que parte de las instrucciones era el difícil acceso a este lugar. Luego de unos días, Cantinflas volvió a ver a Carlos Lorenzo, quien comenzó a darle algunas instrucciones exactas sobre lo que debía de hacer en esa casa. Las instrucciones eran muy específicas. Le dijo que debía poner una estatua del personaje Cantinflas, viendo hacia el mar. Además de esto, tenía que poner imágenes y formas de animales marinos hechos de piedra, a lo cual el actor siguió todas las instrucciones al pie de la letra. Después de darle estas instrucciones, el misterioso hombre desapareció nuevamente sin dejar rastro. Pasaron algunos meses, y cuando por fin la mansión estuvo terminada, una madrugada como a las 2, se volvió a aparecer el misterioso hombre, quien le pidió al actor que saliera y se parara frente al mar. Cantinflas salió e hizo lo que el hombre le pidió, y para su sorpresa pudo ver no una, sino varias sirenas que nadaban en su alberca de agua marina, que había sido parte de las instrucciones del hombre.
Aquí es donde entra parte de la historia de mi abuelo, y es que corrían los años 50 en la hermosa ciudad costera de Acapulco, cuando mi abuelo trataba de buscarse un lugar en la música. Él era muy talentoso y conocido por su pasión y destreza en la guitarra. Solía tocar en bares y cantinas locales, buscándose un nombre en el mundo de la música. Para este tiempo, estaba en pleno apogeo la mansión de Cantinflas en Acapulco. Muchas personas sabían que había mandado a hacer su mansión en ese lugar, y todos querían trabajar ahí, pero ese no era el sueño de mi abuelo. Sin embargo, en una ocasión, un viernes por la tarde mientras paseaba por las playas de Acapulco, comenzó a escuchar que un gran amigo le gritaba a lo lejos. Se le hizo un poco extraño, porque parecía muy desesperado. Cuando mi abuelo se acercó a él para ver qué necesitaba, su amigo le comentó que tenía horas buscándolo, y es que al parecer había llegado un trío musical al puerto, y estaban buscando a un guitarrista para que los apoyara en una presentación en la casa de Cantinflas, ya que al parecer un miembro del grupo se había lastimado la mano. Cabe resaltar que mi abuelo se emocionó mucho, pues este trío era muy famoso en todo México, y pensó que esa podría ser su oportunidad para demostrar su talento ante los mejores. Obviamente, mi abuelo sabía perfectamente aquellas canciones de ese trío musical, y junto a su amigo se dirigieron a un restaurante donde se encontraban estas personas. Después de una breve charla y una pequeña audición, el famoso trío musical aceptó que mi abuelo tocara con ellos esa noche en la casa de Cantinflas. Le prestaron un traje y le dieron un adelanto de lo que acordaron pagarle, para asegurar que no les fuera a fallar. Mi abuelo recordaba que estaba muy emocionado y estaba muy ansioso para ir a tocar. Sabía que esa era su gran oportunidad y debía lucirse. Acordaron de verse a las 8 de la noche en un punto del puerto, ya que para llegar a la mansión de Cantinflas únicamente lo podían hacer en embarcación. Cuando mi abuelo llegó al lugar donde quedaron de verse, ya lo estaban esperando, pero aquí sucedió algo que mi abuelo no esperaba, y es que en ese momento se acercaron 3 personas misteriosas a él y le dijeron que para poder acceder a la mansión tenía que firmar un documento de privacidad, ya que lo que viera ahí no podía contarlo. Mi abuelo aceptó, pues estaba muy emocionado por cumplir su sueño, y pensó que quizá lo más fuerte que podría haber era algunos famosos ebrios y haciendo desmanes, o quizá con sus amantes. Se subió a la embarcación que los llevaría al lugar y se percató que solo iban ellos como músicos. Cuando llegaron al lugar, pudo ver que unas hermosas luces adornaban todo el lugar, y esa fue la primera vez que vio la famosa estatua de Mario Moreno Cantinflas. Había muchas personas en el lugar, pero lo que más le pareció extraño es que todos eran hombres. Eso no tenía sentido, pero decidió concentrarse en lo importante, y es que tenía que dar una buena presentación ante ese público, que podría sacarlo de la pobreza. Después de un rato, saludó a varios personajes famosos de la época, entre ellos a Mario Moreno, quien mi abuelo recuerda parecía un buen tipo, un poco parco, contrario a su personaje. Comenzaron a tocar y todo parecía ir normal, pero después de un buen rato de estar tocando cerca de la alberca, les pidieron que pararan. Mario subió al escenario y agradeció a todos por estar ahí, entre ellos especialmente a una persona alta, de la cual mi abuelo no recordaba el nombre, pero Cantinflas recalcaba mucho que sin él nada de eso se hubiera logrado. Al terminar de decir estas palabras, Cantinflas dijo: "Y bueno, señores, demos la bienvenida a estos seres hermosos, que es por lo que la mayoría estamos aquí". Ante el asombro de mi abuelo, de una de las albercas que daba al mar, salieron una docena de mujeres. No era necesario ser muy listo para saber que esos seres que estaban enfrente a los presentes eran sirenas, seres mitológicos de belleza divina, con cuerpos de mujeres y colas de pez. Todos comenzaron a aplaudir, pero mi abuelo estaba asombrado y asustado ante semejante escena. Incluso dice que estuvo a punto de desmayarse de la impresión, pero se controló. En ese momento, Cantinflas les pidió que continuaran con la música, y así lo hicieron, mientras desde el escenario mi abuelo veía cómo esos seres convivían con los invitados. Ahí se dio cuenta a qué se referían cuando le hicieron firmar ese documento. Mi abuelo y el trío siguieron tocando, y de la nada comenzó a escuchar una melodía misteriosa y cautivadora que serpenteaba en el aire salado. Mi abuelo siguió el sonido con la mirada y se percató de que esa melodía provenía de una de esas hermosas sirenas. Ante la mirada asombrada de mi abuelo, uno de esos hermosos seres salió del agua
Para ese momento, mi abuelo vio que de alguna forma su cola de pez se había transformado en unas piernas. Parecía una hermosa mujer, pero había algo en ella que la diferenciaba. Quizá eran sus enormes pero hermosos ojos. La sirena, encantada por la sensibilidad musical del trío, se acercó a ellos con calma y comenzó a cantar. Su voz resonaba en la mansión, llenándola de una melodía celestial que parecía que hipnotizaba a todos los presentes. Mi abuelo nos contaba que él estaba maravillado y sentía que tocaba su guitarra de una manera mágica. Durante horas, mi abuelo tocó junto a la sirena, creando música que encantaba y fascinaba a los presentes. Los sonidos llenaron la mansión y se extendieron por toda la costa, cautivando a cualquier oyente cercano. Cuando finalmente la noche se desvaneció y el sol comenzó a asomarse por el horizonte, las sirenas se despidieron con lágrimas en los ojos. Mi abuelo recuerda que todas las sirenas se acercaron a Mario y le dieron un beso en la mejilla. Al terminar de amanecer, Mario se acercó a todos los presentes y les hizo jurar que lo que habían presenciado ahí debía mantenerse en secreto para poder seguir disfrutando de esas noches mágicas. Para finalizar mi historia, mi abuelo se hizo gran amigo de Mario y era invitado recurrente a sus fiestas. Mi abuelo en su tiempo en la música también fue muy reconocido. Esta historia nos las contó muchos años después, cuando su amigo Mario Moreno Cantinflas ya no estaba en este mundo. Incluso muchas veces mi abuelo se iba a tocar la guitarra todas las madrugadas a la playa, donde decía que algunas veces aún podía escuchar a las sirenas.